Muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal, chicos? Buenos Bienvenidos días, Miss. nuevamente. Buenos días. A cada uno de ustedes les deseo un muy buen día. Vamos a iniciar la semana. Estamos ya en, semana número 13, tercera semana de julio, ¿no? Chicos, vamos a empezar hoy a hablar de la oración. Ustedes saben que la oración es objeto de estudio de una disciplina lingüística que se llama sintaxis. La semana anterior, semana 12, hemos revisado, ¿no? Las características, ¿no? Las palabras invariables, el adverbio, la preposición y la conjunción. Estas palabras cumplen roles muy, muy importantes dentro de la oración, incluso de unidades superiores a la oración, como son los textos, ¿no? Ese tema lo vamos a ver ya en la última semana, ¿no? Se ve el tema de texto. Pero bueno, vamos a ver hoy la oración parte uno, donde nos vamos a centrar en la estructura de una oración, es decir, vamos a observar qué elementos podemos encontrar en ella. Es decir, nos vamos a centrar en la estructura del sujeto y la estructura del predicado. La siguiente parte, la siguiente semana, ya no veremos la estructura, sino avanzaremos un poco más y veremos la clasificación de la oración partiendo de la simple hasta llegar a las compuestas. Bueno, entonces esta semana 13 es clave, es fundamental, sobre todo si queremos atender, por ejemplo, a reconocimiento de estos elementos, ya sea sujeto, predicado, objetos directos, indirectos, predicativos, circunstanciales, etcétera, ¿sí? Empecemos entonces de una vez. Aquí estoy proyectando, no estoy poniéndole en proyectar, como ustedes ven, porque, bueno, probablemente voy a hacer algunas anotaciones. Entonces, en esta diapositiva que comparto, está de forma general lo que se va a ver en la clase de hoy. En la oración es un grupo de palabras, pero que este agrupamiento es a la vez, está ordenado, ¿no? Son jerarquías. Es decir, la oración no está formada solo por palabras, sino por grupos de palabras. Y esos grupos de palabras se conocen como frases, ¿no? Son frases. La oración no solo combina palabras al azar y ya. En realidad la oración está organizada por medio de frases. Las frases nominales, las frases verbales, adjetivas, preposicionales, etcétera. Ahora bien, para definir una oración y clasificarla hay que atender primero a sus características, ¿no? Yo creo que uno de los criterios importantes, si estamos hablando de sintaxis, es el criterio sintáctico, ¿sí? Es un criterio importante. Decimos que es una unidad mínima de construcción. Es como si fuese una pared donde yo voy juntando ladrillito a ladrillito, los voy uniendo y voy formando ya un bloque, ¿no? O como un Lego. ¿Sí? Construyo algo a partir de piezas pequeñas. Lo mismo pasa con la oración, es una unidad, es un bloque, es una construcción que tiene cierta independencia. Una vez que yo junto mis bloques, ya tengo una independencia y tengo esta estructura sintáctica donde hay dos bloques básicamente. El primero, que es el de sujeto, y el segundo, el de predicado. Puede estar en distinto orden. Yo lo he dicho así, el primero el sujeto, el segundo el predicado, porque bueno, es lo habitual. ¿Sí? Lo habitual es que primero digamos el sujeto y que luego venga algo que decimos del sujeto, que es lo que predicamos del sujeto. Pero en las oraciones de los exámenes suelen cambiar este orden, ¿no? Es decir, el sujeto lo ponen al final, lo ponen en medio, ¿no? Entonces, estemos muy atentos a esta parte, porque una de las cosas que debemos saber para dar un examen, ¿sí? Es que tú reconozcas el sujeto y sepas, dada la oración, en qué parte de esa oración está el sujeto, en qué parte está el predicado, qué elementos constituyen el predicado también. Así que esta diapositiva es una diapositiva ideal, ¿sí? Miren, la oración se divide en dos bloques. El primero, el sujeto, el segundo, el predicado. Atención, atención. A veces el sujeto está al final, a veces está en medio. Se cambian de orden, sobre todo cuando hablamos y sobre todo en las preguntas que ustedes van a desarrollar cuando estén frente a un examen, ¿ya? Ahora,
El sujeto corresponde a una frase nominal. Recuerden ustedes que la frase nominal es un grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o también llamado sustantivo. Un ejemplo de frase nominal podría ser el joven, el estudiante, el profesor, ¿no? Que tienen como núcleo sustantivos o nombres. Pero también podrían ser pronombres. Yo, ellos, ustedes, ¿no? Podrían ser nombres o sustantivos solos, sin nada, o sea, sin ningún artículo. Por ejemplo, Julia, ¿no? Bueno, hay distintos tipos, ya se ha visto ello, yo sé que ustedes ya lo han repasado. El sujeto puede ser una frase nominal que concuerde con el predicado. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. Lo que se dice del sujeto, ¿no? Por ejemplo, Julia viajó a Pucallpa. ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se habla? De Julia. ¿Qué se dice de ella? ¿Cuál es la información nueva? Que viajó a Pucallpa. Ese es el predicado, lo que se dice del sujeto. Ese predicado es una frase verbal, tiene como núcleo un verbo. En este caso es viajó. Cuando digo ellos han sido buenos estudiantes, la frase verbal es han sido buenos estudiantes. El núcleo es el verbo. El verbo es han sido. En la tercera oración, el joven fue seleccionado por el tutor. La frase verbal es fue seleccionado por el tutor. El núcleo es un verbo, pero en realidad es una perífrasis verbal. Hay dos verbos de la pasiva, fue seleccionado. El predicado, entonces, corresponde, ¿no? Es una función que cumple la frase verbal. ¿Sí? Predicado, frase verbal, lo dijimos, son muy parecidos. El predicado es la función, ¿no? Y la frase verbal es la estructura. Lo mismo, el sujeto es la función y la frase nominal es la estructura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo cumplo la función de ser profesora. Es una función que yo tengo, pero mi estructura de repente es quién yo soy, ¿no? Quién yo soy. Hay varias personas que cumplen la función de profesores o profesoras de lenguaje, pero somos diferentes personas, ¿no? Ustedes también cumplen la misma función de ser estudiantes, esa es la función, estudiar, pero son diferentes personas. Es lo mismo aquí. El predicado es la función, es lo que hace. ¿Y cuál es la estructura? La frase verbal. ¿Qué es la frase verbal? La que tiene un verbo, ¿no? Tiene un verbo como núcleo. ¿Y qué es la frase nominal? Tiene un nombre o pronombre. Ahora, dentro de los predicados vamos a ver distintos tipos, lo vamos a ver más adelante, vamos a ver los distintos tipos de sujeto. Ya, eso es el núcleo de la clase de hoy, ¿sí? Nuestra clase de hoy es ver sujeto y predicado. Esa es la clase. Ahora voy a añadir algunas cositas sobre la oración, como es su definición semántica o su caracterización semántica, que también es una de las importantes cuando hablamos de oraciones. Las oraciones expresan ideas completas. Yo diría que describen acciones, describen procesos, describen estados. Es algo que no hace el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el nombre, lapicero. Lapicero es un nombre, pero no describe una acción, no describe un estado, no describe un proceso. Pero si yo digo, mi lapicero es azul, allí ya tengo una idea completa, tiene sentido completo, porque estoy expresando un estado. Estoy expresando el estado de mi lapicero. Mi lapicero es el sujeto y su atributo es ser azul. Mi lapicero es azul. Ahí hablamos de un sentido completo. Yo hablo de sentido completo cuando describo una acción o describo un estado, ¿sí? Ese es sentido completo. Ahora, si yo digo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no, ahí no hay sentido completo, no se está describiendo ninguna acción, no se está hablando de ningún estado, pero si yo digo San Marcos está en la Avenida Venezuela, a ver, ¿dónde queda San Marcos? La Avenida Venezuela. Ahí estoy hablando de una oración en términos semánticos porque estoy expresando una idea completa. Estoy diciendo el estado, ¿no? ¿Dónde está? La Universidad de San Marcos está en Venezuela, en la Avenida Venezuela, perdón. Entonces, es algo muy importante recordar eso. Las oraciones expresan ideas con un sentido completo, expresan acciones, estados y procesos, como lo es un verbo, ¿no? Que ya algo se ha visto acerca del verbo. Ahora, eh, siguiente criterio es el fonológico. También es muy importante porque una oración se reconoce, ¿no? Este sentido completo lo reconocemos por las pausas de una oración con otra, se reconoce por la pausa. A veces los hablantes hacen pausas entre el sujeto y el predicado, ¿no? Julia, pausa, viajó a Pucallpa, ¿no? A veces hacemos eso, hacemos pausas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las pausas nos ayudan a darle sentido a las partes de la oración o a dividir una oración de otra, a separar oraciones. Así que la pausa es muy importante. Y otro criterio importante es la entonación. Las oraciones tienen una entonación que hace que podamos distinguir entre una oración interrogativa, de repente total
y una oración enunciativa. O sea, ¿cómo yo sé que alguien me dice la universidad está cerrada, que sea como una afirmación, o que me digan, Verónica, la universidad está cerrada, ¿no? La universidad está cerrada. Ahí me están preguntando, pero si alguien me dice la universidad está cerrada, yo sé que la universidad está cerrada, efectivamente, que me están dando esa aseveración que me están informando. La entonación es clave para ciertas oraciones, entonces, o sea, tiene un valor distintivo. Pero para otros casos, simplemente tiene un valor fonético o prosódico, es decir, nos ayuda a entender lo que se está diciendo. Bueno, entonces, recuerden, y por último, es que entre el sujeto y el verbo tiene que haber concordancia. Tiene que haber concordancia. Por ejemplo, si mi verbo es viajamos a Pucallpa, el sujeto no puede ser Julia viajamos a Pucallpa. No puede ser ellos viajamos a Pucallpa. No puede ser yo viajamos a Pucallpa. Si viajamos está en primera persona del plural, entonces el sujeto tiene que ser un sujeto también en primera persona plural. Podría ser nosotros, podría ser Julia y yo, ¿no? Podría ser todos los estudiantes y decimos viajamos a Pucallpa, ¿no? Si dice han sido buenos estudiantes, se supone que está en tercera persona y no puedo decir Julia han sido buenos estudiantes porque está en singular. Sería Julia y Julio han sido buenos estudiantes. No puedo decir nosotros han sido porque ahí no estaría concordando. ¿Está en plural? Sí, pero está en primera persona el sujeto y en tercera el verbo. Tiene que concordar la persona y el número y esa es la clave para reconocer el sujeto. ¿Sí? Reconocemos el sujeto a través de esta concordancia. Así la reconocemos, ¿no? Así reconocemos el sujeto. Algo muy interesante del español, a diferencia del inglés, es que el inglés no siempre concuerda con el sujeto en todas sus personas. O sea, ¿a qué me refiero? El inglés siempre debe tener su sujeto. No hay sujeto tácito, ¿no? Pero, al menos en oraciones así, de simples como las que estamos viendo. Pero el español puede tenerlo tácito, puede no mencionarlo, algo muy interesante el español. ¿Y a qué se debe? A que la naturaleza del verbo en español, ¿sí? Hace que la flexión verbal siempre varíe en todas las personas. O sea, si yo digo yo viajo, es yo viajo. Si yo digo tú viajas, ya cambió, ya no es tú viajo, sino tú viajas. Y si digo esa tercera persona es esa persona viaja. Ha variado en los tres, en las tres personas. En el inglés solo varía en la tercera, ¿no? Pero no varía en la primera ni en la segunda. Es lo mismo. Para primera y segunda es el mismo verbo. No cambia, ¿sí? Por eso es que el español es una lengua tan rica a nivel verbal. Y por eso es que es posible que haya sujeto tácito. Es posible eso, no, no es que sea, está todo relacionado, todo se conecta. Pasemos ahora sí a ver entonces, a centrarnos en la primera parte. Acá yo tengo anotadas las preguntas que van a venir. Y yo más que las preguntas, chicos, lo que quiero es que ustedes entiendan qué deben saber para marcar la pregunta. Es como si ustedes fueran a hacer los que hacen las preguntas. Hay que enfocarnos en eso. ¿Ya? Ustedes van a hacer las preguntas para otros alumnos que están aprendiendo recién. Entonces, si ustedes van a hacer las preguntas conmigo, nosotros hacemos las preguntas, hay que pensar cómo haríamos la pregunta para que el alumno de verdad muestre que sabe. Vamos a verlo así, ¿ya? Miren, el sujeto se define como la FN o la frase nominal que designa a la persona. Uno, ¿puede designar una persona el sujeto? Sí, pero también el sujeto puede ser un animal. Puede ser un animal, cualquier animal que se te ocurra, y puede ser una cosa. Una cosa puede ser una cosa cualquiera, pues un objeto, mi celular, por ejemplo, ¿no? Las cosas que tengo aquí, engrapadores, qué sé yo, vinchas, no sé. Pero pueden ser cosas no concretas, pueden ser conceptos. El amor, por ejemplo, es una cosa, ¿no? No es un animal, no es una persona, es una cosa. Y en esa palabra cosa puedo meter todo lo que a mí se me ocurra. Es un sentimiento, es un concepto, es una teoría, es un, no sé, ¿no? Entonces, amor es una cosa y esa palabra cosa hay que entenderla bien amplia porque en realidad sabemos que es un sentimiento, ¿no? Y puede ser abstracto, en realidad es abstracto. Es un concepto del amor, ¿no? Todas las ideas que puede haber allí, románticas acerca del amor. Entonces, las cosas pueden ser concretas o abstractas. La frase nominal hace referencia, designa a esa persona, animal o cosa de la que se dice algo. Ese es el sujeto. Y siempre recuerda que tiene una marca de persona, o sea, siempre la oración va a tener una marca de persona. Generalmente el sujeto está en tercera persona, pero podría estar en primera o segunda.
¿Cómo lo reconocemos? Aquí, mira, identificas el verbo conjugado. Eso estoy de acuerdo. ¿Sí? Ustedes tienen que siempre verificar el verbo. El verbo es la clave. En cada oración subraya el verbo. Fíjate cuál es el verbo. ¿Sí? Fíjate que esté conjugado además. Porque puede no estar conjugado. Entonces ahí te puedes confundir, profesor, acá hay dos verbos, pero ¿cuál es? El que esté conjugado. Siempre miremos el conjugado. ¿Qué es conjugado? El que está en forma, o sea, que tiene un tipo de sujeto, pues, ¿no? No está en su forma infinitiva, está en su forma conjugada. Amar está no conjugado. Amo, amas, amaremos, ese está conjugado. ¿Ya? Fíjate en el verbo conjugado, subráyalo, ponlo en rojo, resáltalo, míralo, presta atención. ¿Ya? Número 2, pregunta quién o qué al verbo. Bueno, puede ser. Hay gente que le gusta reconocer cosas en la oración con preguntas, cosa que a mí no me gusta. A mí no me gusta preguntar. ¿Ya? Pero bueno, vamos a hacerlo con la pregunta y luego les explico cómo podríamos verlo también de otra manera, ¿no? Yo en vez de preguntar, yo digo cuál concuerda, ¿no? O de qué estoy hablando, me voy al lado semántico, me voy al lado sintáctico, más que hacer preguntas. Pero vamos a ver si funciona esto. Yo pongo en duda que funcione porque a veces las preguntas son ambiguas. Pero bueno, vamos a ver. Le pregunto quién al verbo puede funcionar. Yo creo que un buen porcentaje de casos funciona y hay casos en que no, ¿no? El sujeto debe concordar con el verbo en número y persona. Sí, esta es clave. El sujeto debe concordar con el verbo en número y persona. Esa es la clave. Así que es importante que yo recuerde cuál es el verbo y que sepa la concordancia. Vamos a ver los ejemplos. Los asesores se reunieron el sábado por la tarde. Un turista argentino me regaló estas artesanías. A ustedes les entregaron los archivos ayer y realizaron una conferencia sobre el cambio climático. Tenemos 4 oraciones y lo que vamos a hacer es reconocer los verbos que estén conjugados. En la primera es reunirse, en la segunda regalar, en la tercera entregar y en la última realizar. Voy a subrayar los verbos. No están como yo los he dicho porque sí están conjugados, están flexionados. Generalmente en pasado, yo no sé por qué a los profesores de lenguaje nos gusta el pasado, pero los ejemplos que ponemos en las diapositivas generalmente están en pasado, ¿no? Pero recuerden que pueden cambiar de tiempo. Es más, lo voy a cambiar. Ya, lo voy a cambiar para que ustedes vean que puede cambiar. Porque se reunieran, ya no, pues porque este es un verbo irregular, se reunirán. Ya, me regaló, no, vamos a cambiarlo, me regala, ya, vamos a tratar de ponerle distintos tiempos. A ustedes les entregaron, no, vamos a ver, vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en perífrasis de obligación. ¿Cómo sería este en forma obligada? Sería deben, ya, entregar. Voy a ponerle perífrasis, vamos a hacerlo así, deben entregar, realizaron, ya, vamos a ponerlo en el futuro, perfecto, habrán habrán realizado, ahí está, habrán realizado. Lo estoy poniendo en futuro. Entonces, he cambiado un poco, porque siempre yo me he dado cuenta que, no sé, he estado viendo, ¿no? Los ejemplos que ponemos los profesores están en pasado. Pero recuerda que puede venirte en cualquier tiempo y te puede venir con un auxiliar. El verbo, es así de complejo, ¿ya? Ahora, una vez que hemos identificado los verbos, vamos a ver cuál es la FN con la que concuerdan, ¿no? O le preguntamos quién, asumiendo que el sujeto siempre sea persona o animal, porque incluso a las personas o animales les decimos quién, ¿no? A veces le decimos quién. La persona es un quién, es un ente animado y humano. Y pensamos incluso que los animales, además de tener ánima o tener un alma o tener vida, a veces los creemos humanos, los vemos como humanos, los pensamos como seres humanos. Así que estos dos sujetos pueden responderse con quién, mientras que las cosas no les podemos preguntar quién, tendríamos que preguntar qué. Y ahí viene el problema, ahí viene la queja que yo hago, porque el objeto directo también se puede preguntar con qué, y el objeto indirecto también con a quién, así que es todo un tema. Hacer preguntas, ¿no? A mí no me gusta, pero qué sé yo, a ustedes les puede gustar, y eso yo lo respeto. ¿Ya? Si te funciona, bien. ¿Sí? Ahora, vamos a preguntar, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Los asesores se reunirán el sábado por la tarde, ¿no? Entonces vamos a preguntar, ¿quién es C? Yo, o sea, para hacer la pregunta no puedo obviar este C, ¿sí? No puedo obviarlo, así que tengo que preguntar con C. Es un verbo pronominal, por lo tanto. O sea, no puedo preguntarme, ¿quiénes reunirán el sábado? Imposible. ¿Quiénes se reunirán? Cuando el verbo, tú, para hacer la pregunta necesitas a ese C, el verbo es pronominal.
¿no? Entonces, este es un pronominal. ¿Quiénes se reunirán el sábado? ¿En tu casa? No, no dice en tu casa. ¿Quiénes se reunirán el sábado por la tarde? Toda la pregunta completa, ¿no? El sujeto sería los asesores, lo paso a subrayar. Este sujeto designa a una persona, en realidad unas personas, está en plural. Estas personas deben estar en tercera persona porque los asesores no somos ni ustedes ni yo. Son una tercera persona. Son de quienes hablamos. No estoy diciendo nosotros nos reuniremos. No estoy diciendo ustedes se reunirán. No, estoy diciendo ellos. En el proceso de comunicación donde estamos yo, su profesora, ustedes, los estudiantes, hay una tercera persona que es de quien hablamos, ¿no? Y como les decía, muchas veces el sujeto es tercera persona, porque la gente cuando habla muchas veces no habla de ellos mismos, a veces hablan de otras personas que se llaman la tercera persona. Chicos, en otras lenguas esa tercera persona la llaman la no persona porque no es la que aparece en el diálogo, ¿no? No está en el diálogo en el tú y yo, no está. Es alguien que está allá, en el mundo del que hablamos, ¿no? Lo llaman la no persona. Nosotros le decimos la tercera persona. Los asesores es tercera persona y está en plural, ¿sí? Está en plural. Recuerden, los asesores, tercera persona, está en plural. Y reunirán, está en tercera persona plural, ¿no? Porque si fuese primera persona plural, sería reuniremos. Segunda persona, reunirán ustedes. Tercera persona, ellos se reunirán. Hay homonimia paradigmática además, porque entre la segunda y la tercera es el mismo verbo. Entonces, hemos corroborado que sí hay concordancia, por lo tanto, sí es el sujeto. Profesora, ya, pero también podría ser quienes se reunirán, también sirve. Sí, sí sale acá sale. Si se usa, si es productivo, si está bien, pero no siempre, siempre, ¿no? Vamos a ver al final, no es cuándo, ¿no? Vamos a ver. Un turista argentino me regala estas artesanías, ¿sí? Ahora, ¿quién me regala estas artesanías? Un turista argentino. Ah, ya, que tú puedes pensar que el sujeto siempre está al inicio. ¿Qué pasa si lo muevo? Vamos, ¿es posible mover el sujeto? ¿Lo puedo mover así como, sí? ¿Puedo mover al final? Claro que sí. Cambias la mayúscula, lo pones en minúscula, el me pasa a mayúscula, ¿no? Y ya está. Y este punto siempre cerquita de la boca. Me regala estas artesanías un turista argentino. Profesora, entonces ya no sería me porque está al inicio. A ver, intenta a ver. El me sería el que regala, el que realiza la acción. ¿El me concuerda con regala? Vamos a preguntar, ¿quién regala las artesanías a mí? ¿No? ¿Quién regala las artesanías a mí? Un turista argentino. Sí, hay que entender un poco, ¿no? ¿Quién realiza la acción? Bueno, a veces el sujeto no siempre realiza la acción, quiero decir, ¿no? A veces realiza la acción, a veces no. Entonces, más que quien realiza la acción es quién regala, ¿no? ¿Quién realiza la acción? Aquí, en este caso, es el turista argentino. El turista argentino es tercera persona, porque es una persona que no está en nuestro diálogo, es de quien hablamos, es una tercera persona. ¿Sí? El turista argentino yo no soy, tú no eres, es él. Es tercera persona singular. Y regala está en tercera persona singular. Por eso, por ese motivo es el sujeto, ¿no? Por ese motivo. A veces el sujeto va al final. Vamos a ver la siguiente. A ustedes les deben entregar todos los archivos, ya, les debieron. Vamos a cambiarlo, porque dice ayer. Les debieron. Ahí está en mayúsculas. Les debieron. De nuevo. Les debieron entregar todos los archivos ayer. Algunos pueden pensar que a ustedes es el sujeto, ¿no? Entonces vamos a ver, el sujeto nunca empieza con preposición para empezar. Nunca empieza con preposición. El sujeto no es frase preposicional, es frase nominal. Entonces, a ustedes es frase preposicional, no puede ser. Debieron entregar, está en tercera persona plural. Ellos les debieron entregar a ustedes todos los archivos ayer. Ellos es el sujeto. Este es un sujeto tácito. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Es tácito y corresponde al pronombre ellos. ¿Ya? Así es. Vamos a sacar a la profesora. La ponemos por acá. Ya. Habrán realizado una conferencia sobre el cambio climático. El verbo es habrán realizado. Puede ser el sujeto tú o puede ser ellos. Es tácito también. Tácito.
No está, pero se sabe que es tercera persona. Ellos lo han realizado o puede ser ustedes. Cuando hay estas dos posibilidades es porque estamos ante una homonimia paradigmática como ya se vio en la semana 8. Ahora, vamos a ver otra oración. Vamos a ver una siguiente oración. ¿Ya? Veamos. A Juan le gusta, ¿ya? Coti. Vamos a ver, a Juan le gusta Coti. Yo creo que estas oraciones las hemos escuchado mucho, ¿no? Incluso puede ser a Juan le gusta, a mí me gusta, no sé, puede ser así, ¿no? Las hemos escuchado muy a menudo. A Juan le gusta Coti. ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Vamos a subrayar el verbo es gustar, ¿no? Verbo gustar. Nosotros decimos, a Juan le gusta Coti, a mí me gusta, puede ser que no sea Coti, me gusta el lenguaje, ¿no? A mí me gusta Machu Picchu, a mí me gusta ¿qué más me puede gustar? No sé, la limonada, ¿no? Sé yo, ¿ya? Me gusta el ajedrez, me gusta nadar, ya, en fin, todo lo que nos puede gustar. ¿Cuál es el sujeto allí? Ah, ya, profesora, pregunte quién. ¿Quién me gusta? Así se puede, ¿no? ¿Quién gusta? Coti. ¿Quién le gusta a Juan? ¿Quién le gusta? ¿Le gusta Lucía? ¿Le gusta Coti? ¿Le gusta Jenny? ¿Quién le gusta? Le gusta Coti. ¿Quién le gusta? Cuando los verbos necesitan un pronombre, son pronominales. Este es un verbo pronominal. ¿Quién le gusta a Juan? Coti. Coti sería el sujeto. ¿Ya? Si la oración fuese, a mí me gusta la mandarina, en realidad me encanta la mandarina, ¿no? Me gusta la mandarina. Bueno, voy a cambiarlo. En realidad, para ser justas o justos, no me gusta solo, me gusta solo la mandarina. Me gusta la mandarina, ¿ya? La naranja, ¿sí? Y la lima. Me gustan la mandarina, la naranja y la lima. Me gustan esas frutas. ¿Cuál sería el sujeto? ¿No? Ya no puede ser quién me gustan, sino quiénes me gustan. Pero la mandarina, la naranja y la lima no son personas. Entonces tendría que cambiarlo a ¿qué me gustan? ¿Qué me gustan? La mandarina, la naranja y las limas. Es el sujeto. Profesora, ¿y por qué no puede ser a mí? ¿Por qué no puede ser a Juan? Porque el sujeto no puede empezar con A. ¿Sí? ¿Y por qué no puede ser me? Porque los mes, los les, los ses nunca son sujeto, son o de o son oí. Es una de las dos funciones que cumplen, pero no pueden ser sujeto. Así que el sujeto es ese objeto que nos gusta. Recuerden que el verbo gustar es un verbo psicológico, un verbo mental, que se relaciona con el estímulo y el experimentador, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? Aquello que despierta de repente un sentimiento, ¿no? Un estado de relax, de positividad, ¿no? De agrado, ¿no? Ese estímulo es el sujeto. Cuando yo digo me gusta la mandarina, estoy yo y está la mandarina. ¿Cuál es el sujeto? No vayan a pensar que el sujeto siempre debe tener vida, debe ser consciente, debe ser humano. No siempre el sujeto tiene vida, es consciente y es humano. El sujeto puede ser una cosa, puede ser una mandarina el sujeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el estímulo. Es el estímulo. Esa mandarina produce en mí sensaciones agradables, de felicidad. ¿Ya? Entonces, el sujeto es la mandarina. Si yo digo la mandarina me gusta, la mandarina es el sujeto. ¿Y qué sería ese me? Yo, el experimentador, el objeto indirecto. A ver, veamos entonces la oración. A Juan le gusta Coti. ¿Cuál es el estímulo? Ya no es un objeto, sino una persona. La persona es Coti. Ella produce sentimientos agradables en Juan. A Juan le gusta Coti. A Juan es el oí. Le es el oí. Coti es sujeto. ¿Ya? Entonces, eh, es muy complicado a veces, uno, reconocer el sujeto y dos, una vez reconocido el sujeto, ¿no? Ubicarlo dentro de la oración, ¿no? Saber que puede estar al inicio, puede estar al final. No lo vayamos a confundir con el vocativo.
El vocativo es a quién hablamos, el sujeto es de quién hablamos o de qué hablamos. ¿Ya? El vocativo es a quién hablamos. Bueno, entonces, ya está. Ya hemos visto acá. Recuerda que debe concordar en ¿por qué gustan? Está en plural, porque el sujeto es el plural, son varios. ¿Por qué gusta? Está en singular, porque es uno solo. ¿Ya? Entonces, el sujeto y el verbo siempre concuerdan, es la manera más importante para cuando tengamos casos como estos, con gustar. Hay otros verbos similares a gustar, ¿ya? Un ejemplo podría ser el verbo estresar, ¿no? El verbo estresar está muy de moda. Vamos a escribirlo por acá. Un ejemplo con estresar. A ver, digan. Me estresa el ruido del parque. ¿Ya? Me estresa el ruido del parque. Es como, bueno, es como si yo dijese, me molesta, ¿ya? El ruido del parque. Es como también si dijese, no solo me estresa, me molesta, me preocupa el silencio, ¿ya? Del salón. También me puede preocupar, ¿no? No preguntan nada. Hay salones que no preguntan. Y eso preocupa también. Miren, ¿ah? Miren mis oraciones. ¿Qué tienen en común estresar? Ay, me estresa, Dios mío, yo no sé. Ya me salen conejos de la cabeza incluso ya. Me molesta, ¿no? Pobre hígado, no, ya el doctor me ha dicho que no me moleste. Me molesta el ruido, no debo molestarme. No, 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 no. Ya me molesta, me preocupa. ¿Qué tienen en común estos verbos? Estos verbos son mentales. Son mentales. Con esos verbos hay que tener cuidado, chicos. ¿Sí? Porque en todo evento mental es tu cerebrito que experimenta sensaciones, emociones, disgustos, estrés, ¿no? Entonces, las personas que sufrimos esas emociones somos el experimentador, es decir, somos el oí. Vamos a escribirlo. ¿Cómo se hace? Chicos, el experimentador, el oí, lo voy a pasar arriba ahora, es el experimentador. No sé si se ve ahí. El oí, vamos a ponerlo que mientras que el estímulo, ¿ya? Es el sujeto. Sujeto sería el estímulo. Que puede ser negativo, puede ser positivo, pues, ¿no? Puede ser positivo, puede ser negativo. Aquí son negativos, porque mis verbos son negativos. Se me pasé ya, es todo negativo. ¿Cuál es el estímulo? Eso que me causa estrés, el ruido del parque. ¿Ya? Entonces, el ruido del parque es sujeto. Es el estímulo, sujeto. Me molesta el ruido del parque, el ruido. Me está molestando. El ruido del parque es sujeto. Me preocupa el silencio del salón. Sujeto. El sujeto es el estímulo, mientras que el oí es el que experimenta. El me ya puede ser ya no a mí, sino a ti. A ti, tengo que repetirlo, a ti te estresa el ruido del parque. Acá puede ser me molesta, yo puedo ser siento yo, o puede ser le preocupa, le preocupa. No son sujetos, ¿ah? No son sujetos, son objetos indirectos. ¿Ya? Son, ahora otro ejemplo, a ver, con uno positivo, profesora, ya no, pues ya no sea mala, ya todo negativo, no, ya. La sopa de morón le encanta a mi sobrino. ¿Cuál es el verbo? Encantar, ese es lo primero, reconoces el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Mental. ¿Por qué? Porque te genera sensaciones positivas. Me encanta, le encanta, no es pronominal. ¿Cuál sería el estímulo? La sopa de morón. La sopa de morón le encanta a mi sobrino. ¿Y qué sería mi sobrino? El que experimenta, o sea, el oí. ¿Ya? Ahí estamos, bien. Espero que se haya entendido. Pasamos. Díganme si se entendió, si tienen alguna pregunta. A ver. ¿Todo claro? Sí, Miss, todo claro, pero yo tenía una pregunta aparte. A ver, te escucho. Miss, en el chat le mandé una oración y en este A ver. caso ninguna persona vendría a ser el sujeto, ¿no? María no porque es vocativo. ¿O cómo? Claro, claro, es el vocativo, ¿no? Yo hablo con María. María, ven, te voy a contar algo. María, coma, no vino ninguna persona a la fiesta, ¿no? Ahí ninguna persona es el sujeto
que no vino, que no vino. Claro, ninguna persona está en medio de la oración, porque incluso el predicado es no vino a la fiesta. Todo eso es predicado, pero el sujeto ya ni siquiera está al final, está en medio. Claro, ninguna persona sería el sujeto. Vamos a ver la estructura del sujeto para pasar a ver las clases de sujeto. Ahora, ustedes recuerdan que cuando se ha visto frase nominal, cuando hemos visto frase nominal, ustedes recordarán, ¿no? Se vio, por ejemplo, que dentro de la frase siempre va a haber un núcleo, como mínimo, puede haber 2 núcleos, puede haber 3, pero siempre debe haber un núcleo. Y puede haber modificadores. Ellos sí, o sea, son opcionales. Podemos tener modificadores directos, que sean los artículos, los posesivos o cualquier determinante. Pueden ser también modificadores directos los adjetivos. Y podríamos tener incluso modificadores indirectos, que son frases preposicionales, aposiciones y proposiciones subordinadas adjetivas. Veamos el ejemplo. Juan visitó a sus padres. ¿Cuál es el sujeto? El que concuerda con el verbo visitar. Visitó, dice en pasado. Ya te dije que muchas veces los profesores ponemos ejemplos en pasado. ¿Sí? Entonces tengo la frase Juan y la frase sus padres, que está dentro de la frase preposicional a sus padres. ¿Cuál concuerda con el verbo visitó, pasado, tercera persona, singular, imperfectivo? Está concordando Juan. Juan visitó, ¿no? Juan visitó a sus padres. ¿Quién visitó? Juan. Concuerda en persona y número. Ahora, el sujeto solo tiene núcleo, solo tiene una palabra, solo tiene un núcleo, no hay modificador directo, artículo. Profesora, pero a veces la gente dice el Juan. Sí, la gente dice el Juan, ese Juan, mi Juan, también dice la gente, ¿no? Una cosa es lo que la gente habla y otra es lo que la lengua se usa de manera estándar, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo decir que es incorrecto el Juan visitó a sus padres. Es una forma regional de hablar, es un dialecto. Y las lenguas tienen dialecto, punto. ¿Ya? A nivel estándar no se usa, pero a nivel regional es muy frecuente. Acá puedo decir, mi Juan amado visitó a sus padres, ¿no? ¿Es posible? Sí, lo voy a poner, ¿ya? Mira, mi Juan amado, mi Juan querido, ¿ya? Visitó a sus padres. Puede ser así, ¿ya? Mi Juan querido, coma, de quien te hablé tanto. Mire, ¿cómo lo puedo añadir, no? ¿Cómo puedo ir ampliando? De quien te hablé tanto, coma, visitó a sus padres. Este de quien te hablé tanto es un modificador indirecto, que es frase preposicional, aposición o proposición subordinada adjetivo. Como tiene un verbo, ahí está, hablé, ¿no? Y tiene un pronombre relativo, ¿quién? Entonces es la tercera opción. ¿Ya? Lo vamos a poner de un color, a ver, rojito, y acá lo pongo de... No, pues rojo no me conviene. Ay, creo que no le puedo cambiar de color. Ah, no sé cómo se cambia. Ya, entonces, bueno. De quien te hablé tanto sería una proposición subordinada adjetiva. Vamos a ver la siguiente. Nosotros terminaremos el resumen. Terminaremos es en la primera persona plural. Nosotros concuerdo. Podemos ponerle un objeto directo, un modificador directo, perdón, un adjetivo le podemos poner. No puede ser los nosotros. Sí podemos poner todos nosotros. Le puedo poner un cuantificador indefinido, un determinante, ¿no? Todos nosotros. Un adjetivo ya va a ser difícil, ¿no? Todos nosotros inteligentes, no creo, ¿no? Todos nosotros, de repente una posición, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar así, terminaremos el resumen, no es nombre propio. La hija menor de mi tía obtuvo el puntaje más alto. El verbo es obtuvo, no es yo obtuve, no es tú obtuviste, sino ella obtuvo. Está en tercera persona plural, concuerda con hija, que es ella, ¿no? Puede ser hijo también, hijo obtuvo, no va a variar, el género no importa. Tiene modificador directo la, tiene adjetivo menor, que está en grado comparativo, es el comparativo de pequeño, no menor, es más pequeño. De mi tía es una frase preposicional, F prep,
está empezando con la preposición de, es una frase preposicional y es la primera de este modificador indirecto. Como podemos ver, el sujeto tiene una estructura muy interesante, ¿no? Que nos hace recordar el tema del FN. O sea, tiene núcleo, tiene modificadores, directos e indirectos. La siguiente, Miguel, mi asesor, corrigió mi tesis, ¿no? Acá sí hay una aposición. ¿Por qué? Porque se trata de un nombre propio y luego la aclaración, ¿no? ¿Cuál de los Migueles? Porque puede haber varios Migueles de repente. Entonces, Miguel, coma, mi asesor, coma, es la posición y es el modificador indirecto, corrigió mi tesis, concuerda. ¿Quién corrigió mi tesis? No solamente Miguel, el sujeto es todo. Miguel, mi asesor. Todas estas partes conforman el sujeto. Si tú no los consideras, si tú no los subrayas todo, está mal. Tienes que subrayar todas las partes del sujeto, no solamente el núcleo. El joven que me saludó es mi alumno. Es el verbo, ¿no? Y sujeto, joven, joven es mi alumno. Pero no solo dice joven es mi alumno, sino el joven que me saludó. Este que me saludó es la proposición subordinada adjetiva. Ahí está la estructura del sujeto. Miren, nuestro sujeto está bien bonito porque está al inicio. Recuerda que puede ser al final. Aquí está como para que ustedes lo vayan entendiendo. Está a nivel básico. Pero las preguntas no son de nivel básico, van a cambiarlo. Entonces tenemos que desarrollar los ejercicios de aplicación para ir practicando esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro la posición, la proposición subordinada adjetiva, la frase preposicional, el MD, el MI? ¿Queda claro? Sí, Miss, todo claro. ¿Sí? Todo claro ya. Entonces, vamos a borrar estos ejemplos, los que había escrito. Me quedo con uno. La sopa de morón le encanta a mi sobrino. El sujeto es la sopa de morón. Está al inicio, ¿ya? Pero puede estar al final. No pasa nada. Si yo lo cambio, lo llevo al final, miren, control X y lo muevo. Buscar espacio, cambio la mayúscula, le pongo minúscula, acá sí le pongo mayúscula. Lo muevo al final, ¿por qué? Porque en los exámenes eso pasa. Los profesores cambian las oraciones, las ponen al final, porque quieren ver si los chicos saben reconocer. Entonces dice, le encanta a mi sobrino la sopa de moro. El sujeto es la sopa de morón. ¿Cuál sería su estructura? ¿No? Vamos a reconocer ahora su estructura. La sería el MD, modificador, el MD, ¿no? Vamos a ponerlo acá, MD, modificador directo. ¿Cuáles son las palabras que funcionan como MD? Artículos, ¿no? Posesivos, cuantificadores, definidos e indefinidos, ¿no? Bueno, dentro de los definidos están los numerales, se llaman numerales en realidad. Sopa, que es lo núcleo. más, el núcleo, porque es lo más importante, ¿ya? Es el núcleo y lo voy a pasar a rojito. Es el núcleo, es un sustantivo inanimado, es una cosa, no tiene vida la sopa, no tiene alma, inanimado. Y luego viene la siguiente estructura, que la dejo en negrita. Empieza con MI, preposición. Es el MI, ¿no? Y como empieza con preposición, ese MI corresponde a una frase preposicional. preposicional. Exacto, ¿no? Es una F prep. Vamos a mover la preposición. Ya está. Listo. Ahora, de acuerdo con esta estructura, nosotros vamos a desarrollar las clases de sujeto, pero primero vamos a reconocer aquí el sujeto. ¿Ya? Dice, sus compañeros de clase lo felicitaron efusivamente en la noche. Lo primero que debemos hacer es reconocer el verbo. Sus compañeros de clase lo felicitaron efusivamente en la noche. Te dije que a los profesores de lenguaje les gusta poner los verbos en pasado. ¿No es cierto? ¿El verbo cuál es? Felicitaron. Felicitar, ¿no? El verbo es felicitar, cuya forma básica es felicitar, pero aquí no está como forma básica, está como conjugado. ¿En qué tiempo, persona, modo, número, aspecto está felicitar? Vamos a colocarlo entre paréntesis. Está en tercera persona porque es ellos felicitaron. Bueno, vamos a ponerlo así, tercera persona. Está en plural. La PL nomás le pongo. ¿Qué más? Está en pasado, ¿no? ¿Qué más? Está en perfecto, es perfectivo. Felicitaron, no dice felicitaban. ¿Ya? Está en modo indicativo.
porque está contándote lo que ha pasado. ¿Y qué más falta? A ver, pasado ya. Me parece que está todo. Ahí está. Ya reconocí las características de ese verbo. Está en pasado, tercera persona plural e indicativo. Ahora, debo buscar una FN que concuerde, ¿no? ¿Quiénes felicitaron? ¿Quiénes felicitaron? ¿Quiénes lo felicitaron? Y acá tenemos el sujeto, sus compañeros de clase. Sus compañeros de clase lo felicitaron. Concuerda, ¿no? Concuerda porque está en plural y es tercera persona. Sus compañeros de... Nosotros no, tú, ustedes no, yo no, o sea, ellos. Está concordando en tercera persona. ¿Puedo preguntar quién? Sí, aquí sí funciona. ¿Quiénes lo felicitaron? Sí funciona, sus compañeros de clase. Además, el sujeto está al inicio, ¿no? El sujeto está al inicio. ¿Ya? ¿Qué pasa si lo pongo al final? ¿Va? Miren, ya saben esto, lo voy a borrar. ¿Qué pasa si lo pongo al final? ¿Tú crees que te hubieses equivocado? ¿Crees que te hubieses equivocado? A ver, si hubiese estado al final, hubieses dudado, se hubiera dicho qué difícil está, para ti hubiese sido fácil. Creo que no, Miss. No, ¿no? Lo felicitaron efusivamente en la noche sus compañeros de clase. ¿Quiénes lo felicitaron efusivamente en la noche? Sus compañeros de clase. Y si lo ponemos por aquí, a ver. Lo felicitaron efusivamente sus compañeros de clase en la noche. Ah, profesora, ya no se entiende ya. Claro, a veces por eso cuando ustedes redacten sus trabajos, ¿no? Cuando estén en la universidad, sus profesores le van a decir, ordena tus ideas, porque muchas veces las oraciones las escribimos de manera desordenada, ¿no? Entonces lo estoy colocando como estaba, así estaba, ordenadito, ahí se entiende. Pero a veces pasa lo que yo acabo de hacer, que es desordenar todo, ¿no? Entonces ahí sí no se entiende nada. Pasemos a la siguiente. A ustedes el profesor les enseñó los procesos fonológicos del inglés. ¡Wow! Qué bonito. El verbo, nuevamente en pasado. Ahí está, enseñó. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó? Respuesta, El profesor. el profesor. Ese es el sujeto. Pero ves que ahora no está al inicio, ahora está a ustedes, ¿no? A ustedes es el oí. Los procesos fonológicos del inglés es el OD. Lo vamos a ver más adelante. Pero por si acaso, ¿no? Ustedes anoten algo, una conclusión es que el sujeto no siempre está al inicio. Puede estar en medio, puede estar al final. ¿Ya? ¿Cómo yo sé cuál es el sujeto? Le puedo preguntar quién, puedo hacerlo, ¿sí? Es válido, siempre y cuando yo luego verifique que haya concordancia. Tengo que buscar la concordancia. Enseñó, está en tercera persona del singular, del pasado, del modo indicativo y perfecto además. Y el profesor también está en tercera persona singular. Por eso, ¿no? Es el sujeto, es por la concordancia, más allá de la pregunta. O sea, la pregunta no debes volverte como un robot y preguntarte siempre, o sea, más allá de eso, luego verifica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te vas a ver casos, que hay casos de verbos mentales, que son como la excepción, hay que tener mucho cuidado ahí. Veamos la siguiente. Mariela, los niños estuvieron jugando en el parque toda la tarde. El verbo ya no es solamente una palabra, acá el verbo en realidad es una perífrasis de tiempo continuo, tiempo progresivo. El verbo que usas es el gerundio, ¿sí? De una acción en proceso. Yo ahorita, yo no digo, yo ya dicté mi clase, ¿no? Yo dicto mi clase, ¿no? Estoy dictando la clase, estoy exponiendo la clase, está en proceso. Ya los verbos de proceso son esos. Entonces digo, estuvieron jugando es el verbo, es la forma verbal perifrástica, perífrasis de proceso. Ahora pregunto, ¿quiénes estuvieron jugando? Tiene que ser el sujeto en plural, porque estuvieron jugando está en plural. No es estuvimos, no es están o estuvieron ustedes, ¿no? Es ellos. Bueno, puede ser también una unidad paradigmática, puede ser ustedes, ¿no? Pero acá el sujeto es los niños estuvieron jugando. Ahora, el sujeto no es Mariela, ¿eh? No te vayas a confundir con Mariela, Mariela no es sujeto, Mariela es vocativo, ¿ya? Vamos a ponerlo entre paréntesis, Mariela es vocativo. Recuerda que el vocativo es a quién hablas, con quién estás hablando. La llamo a ella Mariela, pero puede ser que no le diga Mariela, sino que le diga hija, ¿no? Hija, amiga, no sé, otro vocativo, ¿no? Profesor, profesora, ¿ya? Miss, ese Sí. vocativo Ujú. solo queda como vocativo o podría tener otra función.
Su función es vocativo. El vocativo es una función. ¿Cuáles son las funciones que existen en la oración? Es como decirte, en la pre, ¿qué funciones existen? ¿No? Si tú estás en la pre y hay varias personas, ¿qué funciones hay? Está la función de tutor, la función de profesor, la función de alumno, la función de padre, de familia. Y en la oración, ¿cuáles son las funciones? Una, la de vocativo, que en realidad queda fuera de la oración, por eso siempre va con una coma, ¿no? Y las que están dentro de la oración son el sujeto, el OD, el circunstancial, el atributo, el complemento predicativo, el complemento agente. Son estas funciones, las vamos a ver. Aquí estamos viendo ahora sujeto y estamos deslindando de vocativo, ¿sí? La función es vocativa, esa es la función. A ver, en aquella avenida Josefina, mi tía, tiene un restaurante campestre. Uf, por fin, un verbo en presente, un presente habitual. O sea, que no es el presente que se está usando en la acción, sino que es permanente, es como un hábito, como algo que es costumbre ya. Ese verbo es tener. Es que las pertenencias se entiende que no son pasajeras, son continuas, son siempre, o sea, ¿no? Yo tengo una casa hasta, no sé, el día que me muera, no sé, o hasta que la venda, ¿no? Pero se entiende que yo tengo una casa es para siempre. Tengo mi celular, yo entiendo que para siempre, ¿no? A menos que ya quiera cambiar de modelo de celular, qué sé yo. De repente se lo guardo de recuerdo, no sé. El verbo tener es un verbo que, no sé, que casi siempre está en presente, casi siempre. ¿Cuál es el sujeto de tener? Bueno, tener está en presente, en aspecto imperfecto, tercera persona. Bueno, yo tengo, tú tienes, ¿entiende? Tercera persona singular. ¿Quién tiene un restaurante? Tiene que ser tercera persona. Y aquí es un sujeto que está complejo, porque no es una sola palabra. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién tiene un restaurante campestre en aquella avenida? Josefina, mi tía. Exacto, ¿no? El sujeto es complejo. Porque si yo solo digo Josefina, o si solo digo mi tía, este, vamos a marcar mal. Y alguien podría decir, alguien podría hacer una pregunta, ¿no? Ustedes piensen, hay un alumno, ¿no? Que puede decir, no, profesora, mi tía es el sujeto, Josefina es vocativo, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos al alumno que no es posible eso, no hay esa posibilidad? Sería posible si es que quito la coma. Vamos a, miren, ahí está, ¿no? Josefina, mi tía tiene. ¿Qué pasa si yo le quito la coma al adjetivo? Ahí sí es válido decir, en aquella avenida, Josefina, entre comas, es el vocativo, con ella hablo. Mi tía, sujeto, tiene un restaurante campestre. El sujeto ya no es Josefina, mi tía, ahora es solo mi tía. Si quieren, borramos esta parte de en aquella avenida para que se note más. Lo borro, pongo el final, porque ya saben que en la oración todo puede pasar, todo se puede cambiar de orden. Ahí está con mayúsculas. Josefina, es igual que en la oración C. Josefina, mi tía tiene un restaurante campestre en aquella avenida. Quítale la coma y el puntico que está. Ya. ¿No? ¿Cuál sería el sujeto? El sujeto sería mi tía. Un subrayo, como lo estaba haciendo, ¿ya? Y voy a copiar la misma oración. Copy, page. Ya está. Idéntica, pero lo que voy a hacer es cambiar. Le voy a poner una coma. Quito el subrayado. Y ahora el sujeto ya no sería solamente mi tía, sino que sí debería incluir a Josefina, mi tía, porque es un sujeto complejo, es un sujeto en el que yo voy a hablarte de una tal Josefina, pero como sé que no la vas a ubicar, tengo que darte más información, o sea, darte una aposición. Josefina, mi tía, es el sujeto. Ella es la que tiene un restaurante campestre en la avenida. ¿Sí? Entonces, estemos muy atentos, muy atentos. ¿Esto queda claro? ¿Se entendió? Sí, Miss. Cambié de orden. Cambié de orden para que no se vayan a confundir. Vamos a ver la F. En agosto fue exhibida toda su producción artística en esa galería. El verbo aquí de nuevo está en perífrasis, pero esta perífrasis, chicos, ya no es como la que vimos en la C, donde la perífrasis era de tiempo continuo, progresivo, sino una perífrasis de pasiva. El verbo es fue exhibida. ¿Sí? El verbo auxiliar es fue.
¿no? Y está con un participio, es decir, con un verbo que termina en ido, ida o tocho so. Exhibida, amada, dicha, imprimida, frita o freída, ¿no? Estos son participios, ¿no? Y cuando están con el verbo ser, en pasado, presente o futuro, forman la perífrasis pasiva. Amada, por ejemplo, con el verbo ser amada. Fue amada, es amada, será amada. María fue amada por sus nietos. María es amada por sus hijos. María será amada por los devotos. ¿Ya? Entonces, una pasiva se conforma por un participio pasivo. Otro participio pasivo podría ser publicar, ¿no? Publicar, su participio pasivo, publicado o publicada. Colócale el verbo ser, será publicado. Mi artículo será publicado en esa revista. Puedes ponerle el verbo en pasado, fue publicado, ¿no? El libro fue publicado por San Marcos. ¿Ya? Entonces, una pasiva siempre tiene participio pasivo. Otro participio pasivo, cocinar, por ejemplo. ¿Cuál sería su participio pasivo? Cocinado o cocinada. Ponle el verbo ser en pasado, como le gusta a los profesores de la pre, fue cocinado. O puedes ponerlo en presente, es cocinado, o lo puedes poner en futuro. Será cocinado. ¿Qué puede ser cocinado? El pollo. El pollo. ¿Ya? El pollo fue cocinado en la olla a presión. El pollo fue cocinado a la leña. Así, ¿ya? Puede ser en pasado, puede ser en futuro, puede ser en presente. Entonces yo tengo aquí exhibida. Cuando yo tengo un participio tengo que estar ahí alerta, ¿no? Atento, puede ser pasiva. Siempre que esté con el verbo ser, pasado, presente, futuro. Acá dice fue exhibida, es pasiva. Vamos a... Disculpen que no había puesto mi teléfono, pero ya empezaron los spam. Vamos a ponerlo en silencio, mi celular. Ya está, disculpen. Ahora, tenemos esta pasiva, fue exhibida, y sí que tengo que preguntar, ¿qué fue exhibida? ¿Por qué? Porque es raro que yo pregunte quién fue exhibida. Fue exhibida. Puede ser, ¿no, profesora? Sí, que este, mi papá exhibe, no, es que no, yo no puedo decir yo exhibo, ya, el novio exhibe a su novia de repente, no sé. Pero es raro que las personas exhiban, no se usa, ¿no? No se usa eso. Así que tengo que decir, ¿qué fue exhibida? Y respondo, toda su producción artística sería el sujeto. Eso es lo que se exhibe, lo que se muestra, ¿no? Y en agosto sería predicado, en esa galería, predicado, junto con el verbo, ¿no? Forman el predicado. Vamos a ver la siguiente. Spike, el perro más longevo del mundo, pasa el tiempo con su familia. Verbo, pasar. Pasar. ¿No? ¿Quién pasa el tiempo? Spike, el perro más longevo del mundo, está al inicio, no causa problemas, ¿no? Es un sujeto complejo, tiene allí una posición. Y bueno, de acuerdo con esto, vamos a responder una de las preguntas que se han planteado ahora para responder, ¿no? Lo que tenemos que responder dentro de las preguntas del cuadernillo, ¿no? Solo que no puedo abrir mi hoja. Ya, ahora sí, parece que ya se puede abrir. Antes de responder estas preguntas, vamos a ver la pregunta de reconocimiento. Pregunta 1. Ya está. Pregunta 1, chicos. ¿Qué dice la 1? Nos dicen, marca la alternativa en la que el sujeto se subrayó adecuadamente. Alternativa A, el sábado en la tarde nos reuniremos en la casa de Mateo. Verbo, reuniremos. ¿Quiénes nos reuniremos? El sujeto no está, ¿sí? El sujeto está tácito. ¿Cuál sería el sujeto? Si está tácito, tiene que ser un pronombre, ¿no? Ya, Nosotros. chicos, nosotros. En la 1, el sujeto es nosotros. Está tácito. ¿Ya? B, en la A, perdón. En la B, sigo en la 1, pero en la B. A Lucas le entregaron los informes del coordinador. Verbo, entregaron. ¿Quiénes entregaron los informes finales
del coordinador, a Lucas, sujeto tácito también, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto? Ellos. Ellos o ellas, no importa, porque el verbo no marca género. Puede ser ellos, puede ser ellas. En C, estimados alumnos, este curso iniciará la próxima semana. Verbo, iniciará, en futuro. ¿Qué iniciará la próxima semana? Respuesta, este curso. Estimados alumnos no es sujeto, chicos. ¿Cómo se llama la función de estimados alumnos? ¿Cuál es la función en la C, estimados alumnos? Que aparece subrayado como si fuese sujeto, pero no es. ¿Vocativo? Ujú. En la C, estimados alumnos, la FN subrayada es vocativo. Funciona como vocativo, no es el sujeto es este curso. En D, ellos alquilaron un nuevo departamento en las afueras de Ica. Alquilaron es el verbo, está en pasado. Alquilaron. ¿Quiénes alquilaron? Ellos. El sujeto es ellos. Pero no está subrayado, han subrayado un nuevo departamento. No es la respuesta. La respuesta es la E, es la que queda, ¿no? Pero vamos a ver por qué. En aquel pueblo, coma, Matías y Juan realizaron una investigación. Verbo realizaron. Está en pasado perfecto, está en tercera persona, ellos o ellas realizaron y está en plural. El sujeto debe estar en plural, tercera persona. ¿Quiénes realizaron una investigación? Matías y Juan. Ellos. Ellos realizaron una investigación. Y es lo que está subrayado en la 1, ¿no? La respuesta es la E. Ahora, vamos a ver la siguiente parte que corresponde a las clases de sujeto. Por el número de núcleos, por la presencia del o no del sujeto, por la presencia o ausencia, ¿no? De que no esté el MI, y por la voz. Si tienen un solo núcleo, primer caso, primer criterio, van a llamarse simples. Si tienen dos núcleos, se va a denominar compuesto. Ejemplos. Ellos son mejores amigos. El verbo es ser. Ellos son, ¿no? El verbo es son, y entonces el sujeto es ¿quiénes son mejores amigos? Ellos, sujeto ellos, un solo núcleo. La gata blanca es hermosa. ¿Quién es hermosa o qué es hermosa? La gata blanca, de ella se habla, es el sujeto de quien se está hablando. Un solo núcleo que es gata. Blanca es su adjetivo, la es su artículo, son modificadores directos ambos. En cambio, los compuestos tienen más de un núcleo. Roberto y Armando trabajan juntos. ¿Quiénes trabajan juntos? Ellos. Pero acá no dice ellos, dice dos núcleos. Roberto es uno, un nombre, y Armando es otro. Dos nombres, hay dos núcleos. Ángel y tú propusieron un nuevo proyecto. ¿Quiénes propusieron un nuevo proyecto? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ángel, número uno, y tú. Hay dos núcleos, es compuesto. Puede ser expreso o tácito por la presencia o ausencia dentro de la oración, pero esto solamente es válido para verbos personales. Para verbos personales. ¿Cuáles son los verbos personales y cuáles son los impersonales? Un verbo personal, por ejemplo, es amar. Ese es verbo personal. ¿Por qué? Porque la acción de amar la puede realizar una persona. Por eso es personal. Yo puedo decir, mi mamá, ¿no? Me ama. Yo puedo decir, yo amo a mi mamá. Es posible que las personas amen, ¿no? Es posible, ¿no? Ahora, hay verbos que las personas no pueden realizar. Por ejemplo, llover. Ese es un verbo impersonal, porque yo no puedo decir mi mamá llueve, o yo lluevo a mi mamá me llueve. No se puede decir eso. Profesora, pero parece un poema de Vallejo, así, está hablando como Vallejo. Claro, porque eso es literatura, eso es ficción, eso es juego de lenguaje. No es algo que la gente utilice habitualmente. Acá cuando nosotros damos los ejemplos, son de mensajes dentro de un proceso comunicativo, es decir, cómo la gente se comunica, cómo hablan la lengua. No estamos hablando de literatura, ¿ya? Entonces, como habla la lengua, generalmente el español, existen verbos impersonales que denotan acciones que no pueden ser realizadas por seres humanos y se llaman por ello impersonales, no realizados por personas. Los personales sí. ¿Qué son las personas? Duermen, ¿no? Estudian, aman, se quejan, ¿ya? Esos son personales. Entonces, cuando yo hablo de verbos que tengan sujeto tácito expreso, se trata de verbos personales, ¿ya? Ejemplo, en la Universidad Carla estudió Derecho.
¿Quién estudió Derecho en la universidad? Carla. Carla es el sujeto expreso del verbo personal estudiar, porque ese verbo estudiar puede ser realizado por personas como Carla. Luis preparó deliciosos chocolates anoche. ¿Quién preparó deliciosos chocolates? Luis. Luis es singular, tercera persona. Preparó, singular, tercera persona. Preparar es una acción que la puede realizar una persona. Sí. Veamos el tácito. Expondremos nuestros puntos de vista. Exponer es el verbo. Este es un verbo personal. La gente expone. Es posible que las personas expongan. Es personal. El sujeto tácito, nosotros. Nosotros expondremos. Ese es el tácito. El tácito siempre es un pronombre. Van a representar a nuestro país Fabiola. ¿No? Fabiola es vocativo, para empezar, ahí de inicio nomás lo sacas, ya no lo consideras, está con una coma, estás hablando con Fabiola. La oración es, van a representar a nuestro país. Esa es la oración a nivel sintáctico. ¿Quiénes van a representar a nuestro país? Como está en van a representar, están ellos, ¿no? Ellos van a representar. ¿Las personas pueden representar? Sí, sí, ¿no? Entonces es personal. Si te viene un verbo, por ejemplo, a ver, anoche llovió en Lima. Profesora, sujeto tácito. No hay sujeto tácito, es impersonal. ¿Ya? No hay sujeto tácito. Hace calor en Pucallpa, hace más calor en Pucallpa en julio. ¿No? Sujeto tácito, no hay sujeto tácito, este es impersonal, acá no hay ni expreso ni tácito, no entran. El verbo haber, hubo 5 fallecidos en Pasamayito. Profesora, ¿cuál es el sujeto? 5 fallecidos. No, el verbo haber es impersonal. ¿Cuáles son los verbos impersonales? En primer lugar, el top de tops de verbos impersonales es haber. Y en segundo lugar, los verbos meteorológicos, ¿no? Llover, relampaguear, y también hacer calor o hacer frío. Pero no cuando digo hace la tarea, ¿no? Hacer la tarea sí es personal. ¿Ya? Siguiente, por la presencia del modificador indirecto, incomplejos cuando no lo tienen, no tienen MI, y complejos cuando sí lo presentan. Ejemplos, nuestra prima desarrolló las preguntas. ¿Quién desarrolló las preguntas? Nuestra prima. Tiene núcleo que es prima y nuestra que es MDI, no hay MI. Por eso es incomplejo. Fernando, la excelente noticia alegró su día. Fernando es el vocativo, ¿no? El sujeto es la excelente noticia, es el estímulo, ¿no? Que alegra el día de alguien, ¿no? Alegró su día. Es el estímulo, es el sujeto. Núcleo, noticia, excelente, y la modificadores directos. No hay MIs, no hay aposiciones, como ustedes pueden ver. No hay frase preposicional, no hay proposición subordinada adjetiva. En cambio, van a ser complejos si sí presentan esas estructuras. Por ejemplo, la niña que juega con su mascota es Lucía. ¿Quién es Lucía? La niña que juega con su mascota es el sujeto. Núcleo niña que juega con su mascota es el MI. ¿Por qué MI? Porque tenemos una proposición subordinada, chicos. Esta proposición subordinada tiene el verbo juega y tiene el pronombre relativo que. Ese pronombre está hilvanando, está uniendo niña, que es sustantivo, con juega, que es un verbo. La palabra que es pronombre siempre que esté en medio de un nombre y un verbo. La niña que juega, la casa que compré, el plumón que me prestaste, ¿no? Siempre ese que está en medio de un nombre y un verbo. Entonces, ahí es un pronombre relativo y es entonces, un MI. Cuando tiene MI, recuerden, se llama sujeto complejo. En la siguiente, llegó puntualmente el grupo de Inés. ¿Quién llegó puntualmente? El grupo de Inés. Sujeto el grupo de Inés. El grupo es el núcleo, de Inés es el MI, es una frase preposicional. Y por último, tenemos el sujeto activo, que es el que realiza la acción. El 80% de oraciones tienen sujeto activo, pero hay un 20% de oraciones donde el sujeto no realiza la acción, es un sujeto pasivo, ¿sí? No realiza, sino recibe la acción. Ejemplos. Activos. Ustedes iban a viajar a esa localidad el domingo. Ustedes realizan la acción de viajar. Ella motiva a sus estudiantes constantemente. Ella, el sujeto, realiza la acción de motivar. En cambio, los informes fueron presentados, los informes es el sujeto. ¿Qué fueron presentados? Los informes, donde se habla de los informes. Está en una oración pasiva, veamos la pasiva, presentados, ahí está el participio pasivo, presentado, con el verbo ser, fueron presentados.
El sujeto es los informes, porque está en plural. Concuerda, ¿no? Fueron presentados en plural, los informes en plural. Tercera persona, porque yo no soy el informe ni tú. Ellos, los informes tercera persona, fueron presentados tercera persona, plural. El sujeto debe estar en plural. Profesor, ¿y por qué no puede ser Julio? Julio no está en plural, además está empezando por. Los sujetos nunca empiezan con preposiciones. El sujeto es los informes, es un sujeto pasivo. El siguiente, el nuevo reglamento fue publicado anoche, ¿no? Entonces vemos que fue publicado, está en tercera persona singular, el nuevo reglamento está en tercera persona singular. Concuerdan en número y persona. Aquí el nuevo reglamento no realiza la acción, él padece la acción, recibe la acción. ¿Por qué? Porque se trata de una oración pasiva. Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Sí, Miss. Ujú. ¿Le podría dar un ejemplo de una oración y la podríamos analizar? Porque me dijeron que es tácito, pero no entiendo por qué sería tácita. Yo sí le veo sujeto. A ver, La dime, ¿cuál oración, sería? ¿Me dictas la oración? Lo vemos ajá, aquí. es a la turista francesa le sustrajeron el celular en ese restaurante. Ala. A la turista francesa le Le sustrajeron sustrajeron el celular en ese restaurante. el celular en ese restaurante. O sea, la conclusión es no vayan. No vayan a ese restaurante. Vamos a ver. Primero reconocemos el verbo. Luego le sustrajeron, que quiere decir le robaron. ¿Ya? Le robaron, ¿no? Ahí está el verbo. Vamos a ver, ¿en qué tiempo está robaron? Vamos a ver. Tiempo, pasado. Modo, indicativo, porque estoy contando, ¿no? Persona, ¿qué persona es? Primera, segundo, tercera. Nosotros sustrajimos, ustedes sustrajeron o ellos sustrajeron. Tercera, Tercera, ¿no? ellos. Ellos, tercera persona. Y en plural, porque es ellos. Ya está. Entonces, esto es lo que importa. Para reconocer sujeto no nos importa el tiempo, no nos importa el aspecto, ¿no? Nos importa la persona y el número. Sustrajeron está en tercera persona de número plural. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿quiénes sustrajeron? ¿Quiénes? Se supone que los choros, los rateros, los delincuentes, ¿no? Ya, ellos. Acá no está. El sujeto tiene que ser tácito, ¿no? Ah, Sujeto claro, tácito. sería ellos. Tácito, ellos. ¿Ya? Ahora, más adelante vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que a la turista francesa, ¿no? Sería, yo le robo a ella, yo le robo, sería el oí, el celular o de en ese lugar circunstancial, le también oí. Dentro de un ratito lo vamos a ver, vamos a seguir viendo esta oración. Pero aquí el sujeto es ellos, ¿ya? El sujeto tácito. Ahora, dicho esto, Gracias, Miss. gracias a ti, vamos a ver este ejercicio. Vamos a reconocer el sujeto y ver qué clase de sujeto es en cada una de las oraciones. A ver si nos alcanza el tiempo, que ya me volé de tiempo, creo. A la encargada de las ventas, los directivos de la empresa la citaron el lunes. Verbo, citaron. Eso es lo primero, reconoce el verbo. Reconoces el verbo. La biblioteca, que es la más grande del mundo, tiene millones de obras. Profesor, hay dos verbos, es y tiene. ¿Ah? Pero hay uno que está con el que, y hay uno que está solo, ¿no? Cuando el es está con el que, no es el verbo principal, este no es, ¿ya? Este no. Si no, tiene que ser, pues este tiene, ¿ya? En el evento participaron los investigadores que llegaron el fin de semana. Profesor, hay dos verbos nuevamente, participaron y llegaron, ya, pero cuando tú lo ves con un que, ese no es el principal, debe ser participa. Su fiel y buen compañero siempre descansaba a su lado, querida amiga. ¿No? Verbo descansaba, el verbo que muchas veces nos gusta, ¿no? A ver, la siguiente. Juan y su hermano encontraron la llave que su mamá había perdido. Profesor, hay dos verbos, se encontraron. Y había perdido, claro, pero está con el qué antes, así que este no puede ser. En el campeonato les entregaron las medallas a los mejores deportistas, se entregaron. Y la siguiente, su recuperación fue la prioridad de Estela. Fue sería el verbo, ¿no? Ahí está. Primero reconoces los verbos, luego ya te preguntas en qué número y persona está. El tiempo, el modo, eso no nos sirve. Citaron, ellos citaron. Está en tercera persona plural. ¿Quiénes citaron o quiénes la citaron el lunes? La respuesta es
los directivos de la empresa. Esto sería el sujeto. Tiene, tercera persona, porque no es yo tengo, tú tienes, sino ella tiene o él tiene, singular. ¿Quién tiene 164 millones de obras? La respuesta es la biblioteca, que es la más grande del mundo. La siguiente. En el evento participaron los investigadores. ¿Quiénes participaron? Pues está en plural, tercera persona. ¿Quiénes participaron? Los investigadores. Pero no solo los investigadores, todo completo. Los investigadores que llegaron el fin de semana. Siguiente. Descansaba. Está en tercera persona singular. ¿Quién descansaba? ¿Quién descansaba? Su fiel y buen compañero. Hasta ahí nada más. Siempre no, pues, siempre es un adverbio de tiempo que indica cuándo descansaba. Encontraron, tercera persona plural. ¿Quiénes encontraron la llave que su mamá había perdido? Respuesta, Juan y su hermano. El siguiente verbo es entregaron. ¿Quiénes entregaron las medallas a los mejores deportistas en el campeonato? No está. Acá hay un sujeto tácito, ¿no? Y la última, su recuperación siempre fue la prioridad de Estela. ¿Qué fue la prioridad de Estela? ¿No? Esta es tercera persona plural. No es yo fui, tú fuiste. Ese fue, eso fue, ella fue. ¿Qué fue la prioridad de Estela? Su recuperación. Una vez que subrayé el sujeto, bueno, no subrayé el sujeto, he puesto en azul el sujeto. Subrayé el verbo primero. Vamos a ver la clase de sujeto que es. Para ello debo atender a su estructura. Los directivos de la empresa, el núcleo es directivos, ¿no? El núcleo, ahí no sé qué dice. Ahí está. El núcleo es directivo. De la empresa es el MI. MI. Ya vamos a ponerlo en negrita el MI. Hay un núcleo y un MI. Entonces, este sujeto se va a denominar, vamos a mover esto un poquito. Simple, Este sujeto, complejo. simple y complejo, exacto. Primero va a ser expreso. Le voy a poner X de expreso. S de simple. C de complejo. Incluso podríamos decir que es activo. ¿Por qué? Porque realiza la acción. Los directivos realizan la acción de citar. No son el objeto citado. No es pasivo. ¿Ya? Está expreso. ¿Qué más? Está simple porque solo hay un núcleo. Es complejo porque sí hay MI. Y es activo porque realiza la acción. Vamos a ver la B. La biblioteca, que es la más grande del mundo, tiene núcleo, la biblioteca, ¿no? Biblioteca. ¿Qué es la más grande del mundo? MI. Es una proposición subordinada, relativa o adjetiva, pero tiene este qué. Este qué está en medio del nombre y del verbo. Entonces es una subordinada adjetiva. Entonces va a ser expreso, va a ser simple, va a ser complejo y va a ser activo. Lo siguiente, en el evento participaron los investigadores que llegaron el fin de semana. Los investigadores es el núcleo, que llegaron el fin de semana, es el MI. Es lo mismo, ¿no? Te copio. Voy a copiar. Está. Es igual. Vamos a quitarle este espacio. Su fiel y buen compañero siempre descansaba a su lado. Aquí vamos a ver que hay un solo núcleo, que sería compañero. Fiel y buen son adjetivos. Buen compañero, fiel compañero, son adjetivos. Son MDs. Su MD. Hay 3 modificadores directos, pero solo hay un núcleo. Como solo hay bueno, esto es expreso, es simple. Como solo hay modificadores directos y no hay indirectos, es incomplejo y es activo. En la siguiente, Juan y su hermano encontraron la llave que su mamá había perdido. Encontraron es el verbo, Juan y su hermano. Casi hay 2 núcleos, Juan y el hermano. Es expreso, está en la oración. Es compuesto ahora. Compuesto. Voy a tener que escribir completo. Sí, compuesto. Es incomplejo, ¿ya? Y es activo, a diferencia de las otras. Vamos a subirlo un poquito. La siguiente, en el campeonato les entregaron las medallas a los mejores. Esto es tácito, ¿no? Simplemente ponemos tácito porque es ellos, ¿no? Ellos. Está. No es reptil, ya está. Tácito. Y la última, su recuperación
¿no? Tenemos solamente el núcleo de recuperación, el MD SU, no hay MI. Fue la prioridad, ¿no? Este es el verbo ser, así que solamente vamos a colocar que está expreso, que es simple y que es incomplejo. No puedo decir que es activo o pasivo porque es el verbo ser. El verbo ser no puedo hacer esa diferencia. A ver, vamos a, ahora sí, a responder una de las preguntas. La pregunta 2. A ver, chicos, si yo tengo un verbo como el siguiente, ¿ya? La turista, ahí está todo con mayúsculas. La turista francesa cayó, ¿no? Se cayó de la, cayó, vamos a ponerle el C, pues no le quería poner C, vamos a ponerle, se cayó de la cama. Chicos, ¿cuál es el sujeto? La turista francesa. Ajá, el verbo caerse, recuerden, un verbo muy importante, ¿no? Miren, ¿ah? Se cayó el florero de cristal. ¿Cuál es el sujeto? El florero de cristal. A veces la gente cree que el verbo caerse, o sea, como les digo, la gente no ve el sujeto claramente del verbo caerse. Piensan que el sujeto está tácito, no sé, ¿no? Pero recuerden, el verbo caerse es irse hacia abajo, ¿no? Es como si yo dijese, ¿quién se fue hacia abajo? ¿Ya? ¿Quién se fue hacia abajo? El florero. ¿Quién se cayó de la cama? La turista. ¿Ya? La pregunta 2, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 2, en la pregunta 3? Y voy a proyectar la pregunta 4. Voy a dejar de proyectar esto y proyecto la pregunta 4. Solo voy a proyectar una. ¿Sería la E en la 2? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi pregunta? No la encontraba. Ya, a ver, ¿cómo dices en la 2? ¿La E? La E, no. Voy a corregir. A ver, vamos a ver, ¿sí? La 2, la 3 y la 4. Vayan viendo. Yo estoy acá proyectando la 4, es la única que puedo proyectar ahora. Vamos a ver la 2, la 3 y la 4. Acá yo tengo la 4, ¿sí? Les doy un minutito y resolvemos. Quiero que me digan las respuestas para ya pasar a la siguiente parte del predicado. Que me he quedado bastante tiempo con sujeto y miren, me falta casi la mitad y no termino. A ver, ¿cuál sería la 2? Miren bien su pregunta 2. Miren bien. Nos piden sujeto compuesto y complejo. ¿Ya lo tienen? La 2, ¿cuál ¿La A? sería? ¿Ya? No. Ay, no, me tengo muchas dudas. En la 2, a ver, en la 2 dice, fue escrito por López, el famoso escritor peruano. El sujeto sería Tácito, ¿no? Tácito. Eso fue escrito por López, eso. ¿Ya? En la 2, perdón, me visitaron Camila y Sonia, mis mejores amigas. ¿Quiénes me visitaron? Camila y Sonia, mis mejores amigas. El sujeto es Camila y Sonia, mis mejores amigas. Tiene compuesto porque son Camila y Sonia, dos sujetos, o dos núcleos, perdón. Y mis mejores amigas es la posición, es el MI. La 2 es la que tiene sujeto compuesto y complejo. En la número 3, el sujeto es tácito, ¿no? Él compró un reloj para su tío, ella compró un reloj para su tío. Es tácito. En la 4 cayeron las flores y las hojas que estaban secas. El sujeto es las flores y las hojas que estaban secas. Es un sujeto compuesto, tiene dos núcleos, flores y hojas, y es complejo porque tiene MI que estaban secas. La respuesta en la 2 es la B de beso. ¿Ya? En la 3, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál tiene sujeto tácito? ¿Cuál creen que es? A ver, díganme la clave. ¿La Para E? la E, muy bien. Y la 4, estoy proyectándola, no sé si se ve, voy a ampliar un poquito el tamaño. Nos piden
en el enunciado. Elías, tu mejor amigo, estudiará una maestría en Canadá. ¿Quién estudiará una maestría en Canadá? Elías, tu mejor amigo. Elías es el núcleo, tu mejor amigo, la posición para explicar cuál Elías es. Tiene núcleo y tiene posición. ¿Cuál es la respuesta? La C. ¿La sé? Mira bien, ¿no? Mira bien ahí. Es tácito. Ahí está el sujeto. Elías, tu mejor amigo, está expreso. Entonces la E. La E. Ujú. Es la E. ¿Ya? Es la E. Preguntas sobre la 4. A ver, pregunten, chicos. No hay preguntas. Veamos. Ah, la 3, la respuesta era la E. La 3, la respuesta era la E. Siempre visitaba a sus familiares en Tacna, él o ella. No puede ser la D, porque hubo es impersonal, no tiene. ¿Ya? En la C, los alumnos que viven lejos de sujeto. En la B, tú. Y en la A, los directores. Bueno, pasamos entonces, ahora sí, a continuar viendo nuestro PPT. Ahora sí voy a ver predicado. ¿Ya? Disculpe, ¿le podría hacer una pregunta antes? Sí, claro. Usted dijo que los verbos que tenían el que no se les consideraba principal, pero ¿por qué? Porque esos verbos están dentro del sujeto o puede ser que no estén dentro del sujeto, o sea, pueden estar dentro de cualquier frase nominal funcionando como MI. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El chico que trae el delivery es amable. ¿Quién es amable? El chico que trae el delivery. Ese trae está con qué. El chico que trae delivery. ¿Ya? Está modificando al chico, ¿no? Pero indirectamente, su MI. Y está dentro del sujeto. ¿Ya? Pero yo puedo decir, entregaré al chico que trae delivery 100 soles, ¿no? Entonces, el sujeto es yo, es tácito, ¿ya? El objeto entregado sería los 100 soles, yo le voy a entregar 100 soles. ¿A quién? Al chico que trae delivery, sería el OI, ¿ya? Entonces, cuando tú ves un verbo que esté con qué, quién, ¿no? Ese verbo ya no es verbo principal, ahora es un verbo que está dentro de una estructura que se conoce como MI y va a modificar a un nombre. Ya no es el núcleo de la oración, es el que modifica un sustantivo, ¿no? Entonces, por eso les dije, cuando ven ese verbo, no lo consideren. Veamos Ok, ahora la segunda gracias. parte, ¿ok? Porque vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Tenemos aquí el predicado. El predicado es una de las funciones dentro de la oración. Se define como la función de la frase verbal y es todo lo que se dice del sujeto. Tiene la siguiente estructura, verbo y complementos. Los verbos, por ejemplo, es, ¿no? Si yo digo mi oración, Camila es abogada, el verbo es un verbo simple, un verbo copulativo, y su complemento es abogada. Abogada es un adjetivo, es el nombre de una profesión. Ahí podemos decir doctora, lingüista, profesora, ¿no? Entonces, es un atributo, no es un adjetivo, es un atributo, un sustantivo es el nombre de una profesión, su función es ser atributo. Ahora, si pongo un adjetivo, ahora sí pongo un adjetivo, lo pongo al costado, podría ser feliz. ¿No? Otro, a ver, la felicidad no puede. Amable. Ahí sí sería un adjetivo. Recuerden que los sustantivos, como los adjetivos, pueden funcionar, su función puede ser de complemento atributo. Otro ejemplo, la profesora, sujeto de ella hablamos. Predicado, llegó cansada. Llegó es el verbo simple y tenemos cansada un adjetivo y que funciona como predicativo. ¿Cuándo es predicativo? Cuando está con el verbo llegar, o cuando es un verbo, como ya lo dijimos, no copulativo. Puede ser otro verbo, o sea, puede ser ella escuchó cansada, ella pintó cansada, ella, ¿qué más? Corrió cansada, bailó cansada, cocinó cansada, habló cansada también podría ser. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes un adjetivo que está con un verbo que no sea ser, estar o parecer, su función es ser complemento predicativo.
Siguiente ejemplo, el sacerdote sujeto escuchó la confesión. Escuchó la confesión es el predicado. Escuchó es el verbo no copulativo, es un verbo simple, no copulativo, es predicativo. No es el verbo ser. Y tenemos la confesión. La confesión es el llamado complemento directo, también llamado OD, objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Es el objeto escuchado. Es el objeto que padece la acción, que recibe la acción. Si el verbo es amar, el objeto directo es el objeto amado. Si el verbo es cocinar, el objeto directo es el objeto cocinado. ¿Ya? Si el verbo es ver, su objeto directo es el objeto visto. ¿Sí? El objeto directo es el que recibe la acción. Aquí el objeto escuchado, la confesión es el objeto. El cuadro fue pintado por el artista. Miren, pintado. Acá yo tengo ado que significa pasiva, participio pasivo. ¿Qué quiere decir? Cuando está con el verbo ser, ya se forma pasiva, ¿no? El cuadro fue pintado. El cuadro es sujeto, pero es un sujeto pasivo, paciente. ¿Ya? Y él, por el artista, como está con por, es el complemento agente. Es el que verdaderamente realiza la acción, pero no es sujeto, es agente. Complemento agente. Véndeselos a tus amigos. Acá el sujeto está tácito, pero puede estar expreso. Le podemos poner sujeto, tiene que ser tú, ¿no? Véndeselos. ¿Ya? Este se refiere a los amigos. ¿Y el los a qué se refiere? A los objetos que le vas a vender. ¿Qué le puedes vender a tus amigos? Juegos, ¿no? ¿Qué les puedes vender? ¿Ya? Perfumes. Sí. El objeto indirecto ya no es el objeto que vas a vender, el objeto vendido. El objeto vendido sería el OD. El OI es a quién le vas a vender, el que se va el que se va a beneficiar. Circunstancial. Jonás ha estudiado en esa universidad, circunstancial del lugar en esa universidad. Bueno, vamos a ver entonces cada uno de estos. Primero empezando por las clases de predicado, chicos. Existen dos tipos de predicados, el nominal y el verbal. El nominal tiene verbo copulativo, ¿ya? Tiene verbo. ¿Recuerdas los verbos copulativos, no es cierto? Ser, estar y parecer. Y van a presentar atributos. ¿Qué son los atributos? Pueden ser adjetivos, feliz, nervioso, contenta, como pueden ser, chicos, también sustantivos. Por ejemplo, nombres de profesiones. Por ejemplo, ¿no? Puede haber más cargos también. Ejemplo, ellos han sido compañeros por años. Han sido es el verbo copulativo que está en pasado perfecto compuesto. Puede haber sido ellos fueron compañeros, ellos eran compañeros, ¿ya? Ellos son compañeros. Es el verbo ser, solo que está en perífrasis de tiempo pasado perfecto. Compañero sería el atributo, ¿no? Es un sustantivo que es el atributo. Por años, circunstancial. ¿Qué sería? Han sido compañeros por años. Un circunstancial de tiempo, puede ser, ¿no? Sí, de tiempo. Su equipo de fútbol fue el mejor. Sería el verbo copulativo en pasado, el mejor el atributo. Están preocupados. Están es el verbo copulativo, preocupados el atributo. Parecía triste, parecía verbo copulativo, triste atributo. Los cachorros serán un hermoso regalo. Serán es el verbo copulativo, un hermoso regalo, el atributo. Siempre está junto el verbo copulativo con su atributo. Siempre. Nunca se separan. Profesora, no puedo cambiar de orden el atributo, ponerlo al inicio, al final. No. El atributo se queda allí, pegado a su verbo. No se olvide. Los predicados verbales son verbos que indican la acción del sujeto. Ya no nos dicen qué es el sujeto, cómo está el sujeto. Nos dicen qué hace el sujeto, qué le hacen. Pueden tener algunos complementos como son el agente, el OD, el OI, etcétera, ¿no? Circunstanciales también. Circunstancial puede aparecer con cualquiera en realidad. Ejemplos, reparar, ¿no? No dice qué hace Alejandro. Alejandro reparó. Puede tener OD, las computadoras. ¿Cuál es el objeto reparado? Las computadoras. Tiene OD. Trajeron deliciosas tortas, Fernando. Fernando es vocativo, está con una coma, sácalo. No, no es nada, ¿ya? Trajeron deliciosas, bueno, es vocativo, eso es lo que es, ¿ya? Nada más, no es OD, no es OI, no es sujeto, es vocativo, ya está su función, nada más. Trajeron deliciosas tortas, sujeto tácito ellos o ellas. El objeto traído, las tortas deliciosas, las deliciosas tortas, es de los de OD. Los trabajos finales fueron revisados ayer, ¿no? Acá tenemos revisados un participio de revisar, está con fueron es pasiva, ¿ya? Está ahí la pasiva, ¿no? Fueron revisados.
Entonces, las pasivas siempre son de predicado verbal. Siempre. Es predicado verbal. ¿Ya? Predicado nominal con el verbo ser, estar, parecer, con atributo. Predicado verbal no tiene ser, estar o parecer, no hay atributo. Pueden estar las pasivas aquí. En el predicado verbal están las pasivas. Como es, los trabajos finales fueron revisados ayer. La prima de Enrique viajó a Huancayo, verbo de desplazamiento, viajar también es predicado verbal. Abel respondió la llamada, había muchos invitados. Los verbos impersonales están dentro de estos predicados verbales. ¿Ya? Están allí, son predicados verbales. Bueno, entonces veamos, vamos a responder una pregunta de predicado nominal y predicado verbal, ¿no? Primero respondiendo la pregunta 5, que nos dice, subraye el predicado, ¿no? Fíjese si está completo el predicado, pregunta 5. Les pido por favor que revisen la pregunta 5, donde tenemos, todos los años en el mes de enero, Joel visita a sus abuelos. Recuerden que el predicado debe contener al verbo, debe contener al objeto directo, al circunstancial, al agente. Todo eso debe estar subrayado. En la pregunta 5a, ¿no? El sujeto es Joel. Entonces, visita a sus abuelos todos los años en el mes de enero. Todo eso tiene que estar subrayado, excepto Joel. ¿Ya? Pero todos los años y en el mes de enero debía estar subrayado. La 5a no es la clave. Miss, Ujú. creo que sería la D. La D, claro. Toda la oración, ¿no? Compró varios adornos de cristal en esa tienda de antigüedades. Todo eso es el predicado. El sujeto está tácito. El sujeto tácito sería él o podría ser ella. Recuerden que no se marca aquí el género. En la B faltó subrayar el verbo solicitó. En la C faltó subrayar una palabra. ¿Cuál faltó subrayar en la C? En la 5C. ¿Nos? Nos. Nos. En la E no faltó subrayar, en realidad se subrayó algo de más. ¿Qué palabra no debió La de subrayar? Fernando, porque Fernando es Fernando, vocativo. porque es un vocativo. Exacto. Fernando. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachas. Vamos a ver el predicado nominal y verbal, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, veamos por aquí. En la pregunta en la oración A, de la que estoy proyectando, a la encargada de las ventas, los directivos de la empresa la citaron el lunes. ¿Ya? Entonces, pensemos en este verbo citar. ¿Es un verbo copulativo o no copulativo? ¿Qué dice? Citar, copulativo, No. no copulativo, no es ser, estar, parecer, No. ¿cierto? Entonces, como es no copulativo el predicado, que tiene los verbos no copulativos, son los verbos predicativos, también se llaman así, el predicado sería verbal. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ir analizando, ¿no? Porque acá ya está lo de lo y. Vamos a analizar. El profesor detalló los temas, verbo detallar. Amigos me prometieron mejores propuestas, prometieron, nosotros vendimos, Carlos redactó, construyeron un nuevo puente, ella respondió, la felicitamos, Francisco debía emplear, ¿no? Miren, todos los verbos que están aquí son de predicado, son de tipo predicado verbal, ¿ya? No es predicado nominal, todos son predicado verbal, todos los ejemplos. Pero los que tenemos aquí entre atributo y predicativo, sí tenemos predicados nominales. El atributo aparece en predicado nominal. Por ejemplo, la joven abogada es, ellos han estado, Mónica y Esteban serán. Esto es predicado nominal. Predicado verbal, Camila hablaba. Es que hablar no es ser, estar o parecer. Los vimos, ver. Entonces, acá tenemos predicado verbal, por acá predicado nominal. En los ejemplos que tenemos aquí, todos son predicado verbal. Todos. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo o de y o i. Eso es lo que piden acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el predicado nominal. El predicado nominal nos dice qué es el sujeto. La joven es mi mejor amiga. ¿Qué es mi mejor amiga? Ese es el atributo. La joven abogada es sanmarquina. Sanmarquina es el atributo. ¿Ya? Ellos han estado muy convencidos. Han estado, es el verbo copulativo. El atributo muy convencidos. Atributo, un adjetivo.
Mónica y Esteban serán los ganadores. Los ganadores es el atributo. El atributo puede ser un FN, una frase adjetiva, puede ser un adjetivo o un sustantivo, que siempre modifica el verbo ser, estar o parecer. Ese es el atributo. En cambio, el complemento predicativo es un adjetivo que aparece con verbos que se llaman verbos predicativos o también no copulativos. Por ejemplo, preocupada, ¿no? Ya no está con el verbo estar. Camila está preocupada, Camila es preocupada, Camila parece preocupada. Ya no dice eso. Dice habla. Entonces la función de preocupada es predicativo. Lo vimos muy afectado. Afectado está con vimos. Ya no es un atributo, ¿no? Entonces hay que reconocer este tipo de oraciones, ¿no? Vamos a ver aquí, una oración más. Vamos a ver. ¿Ya? Estaba muy rica la sopita, coma, vamos a poner dos oraciones por ahí. Uy, se movió, este no quería que se mueva. Estaba muy rica la sopita. La abuelita la preparó feliz. Ya, miren, he puesto un ejemplo donde aparecen primero los predicados. ¿Ya? Estaba muy rica la sopita. El predicado es, estaba muy rica la sopita, todo ese es el predicado. Un predicado nominal. ¿Por qué nominal? Porque tenemos el verbo copulativo estar, tenemos el atributo, allá, la sopita no es el predicado, perdón, sopita es el sujeto. Muy rica es el predicado, o estaba muy rica es el predicado, y muy rica es el atributo. Es un predicado nominal. La abuelita la preparó feliz. El predicado ahora es la preparó feliz. Es el predicado. El sujeto es la abuelita. Tenemos dos sujetos. El primero, la sopita, y el segundo, la abuelita. El sujeto de la sopita, el predicado de la sopita es, estaba muy rico, es lo que se predica de la sopa. ¿Qué se predica de la abuelita? La preparó feliz. El primer predicado es nominal, el segundo es un predicado verbal. Verbal. Feliz, ¿no? Es un adjetivo. ¿Qué función cumple? Complemento predicativo. ¿Cuándo es complemento predicativo? Cuando está con un verbo que no sea ser, estar o parecer. Este es un complemento predicativo. Mientras que muy rica es el complemento atributo. ¿Cuándo es un complemento atributo? Cuando está con el verbo estaba, con el verbo ser, con el verbo parecer. ¿Ya? Ahí está. Pasamos a la siguiente. O de y o y. El o de y o y solo pueden aparecer dentro de predicados verbales. ¿Ya? Predicados verbales, o sea, con verbos no copulativos. Para ver el o de debemos hacer la pregunta ¿qué o a quién? No, si tú preguntas qué al verbo, te puede salir la respuesta de los sujetos con verbos mentales. ¿Qué le gusta? No, no, te puedes confundir. Si tú preguntas a quién al verbo, te puedes confundir con el oí, que es la misma pregunta. Por eso yo digo que el alumno no solamente se aprenda, o sea, que vaya a dar un examen basado en preguntas, porque puede fallar. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué sugiero? Que tú pienses en los participios, ¿ya? Y hagas la siguiente pregunta, ¿no? Esa es mi sugerencia, no es una obligación, es una sugerencia. ¿Cuál es el objeto? Más el participio del verbo principal. Eso se supone que ustedes saben que es un participio. ¿Ya? Así yo sugiero, ¿no? Entonces veamos. Vamos a ver aquí. La respuesta es el de. Si dice renovaron, su participio es renovado o renovada. Si es presentaron, su participio es presentado o presentada. Si es celebraron, su participio es celebrado o celebrada. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el objeto renovado? Sus votos. ¿Cuál es el objeto presentado? El nuevo diseño. ¿Cuál es el objeto celebrado? El triunfo. Yo sugiero que hagas esa pregunta y que también abras tu cabeza, tu mente y pienses que objeto no se refiere solo a cosa, se refiere a animal, a persona, a cosa, todo eso. ¿Ya? El oí. El oí es el beneficiario, es el que recibe el OD muchas veces, a veces no. A veces aparece con verbos pronominales que no tienen OD.
¿sí? Entonces, acá la sugerencia es preguntar a quién. Yo no hago ese a quién, yo digo más bien quién recibe la acción o cuál es el pronominal dentro de una oración intransitiva. Veamos el ejemplo. Le alquiló su departamento a Rosa. El verbo es alquilar. ¿Cuál es el objeto alquilado? El objeto alquilado es el departamento. Esto es el OD. ¿Quién recibe el OD? ¿A quién va dirigido el OD? A Rosa. No, a ella le alquila. A Rosa sería el OI. Y lee también el OI. Lee se refiere a ella. Muchas veces nosotros encontramos esta correferencialidad, esta referencia, ¿ya? Esto es muy común, que aparezcan dobles ODs o que aparezcan dobles OIs. Ese le se está refiriendo a Rosa. Eso es muy común en el español, muy común, ¿ya? Su departamento es el OD, el OI es Rosa. Indicar, el verbo. ¿Cuál es el objeto indicado? El camino correcto. ¿A quién le indican, no? ¿Quién se beneficia? ¿Quién va dirigido esa indicación? A T, sería el OI. Rita es el, ya sabes, el vocativo. Vocativo es su función. Me prestó los libros, el verbo es prestar. ¿Cuál es el objeto prestado? Los libros que compraron. No es solamente los libros, ¿ah? Es que compraron. Los libros que compraron. ¿Quién se va a beneficiar? Me, ese es el OI. ¿Ya? Ese es el OI. Entonces, vamos a ver el ejemplo que yo puse al inicio. Le encanta a mi sobrino la sopa de morón. Ay, profesor, ahí no le voy a hacer caso. ¿Ya? Yo pregunto, a ver, ¿qué le encanta a mi sobrino? La sopa de morón. Ya, profesora, la sopa de morón es el OD. Porque la pregunta es ¿qué? No, no hagas así, ¿no? Recuerda que encantar, primero fíjate el verbo que se usaba. Encantar es un verbo mental. Y su sujeto es el estímulo, ¿no? Que le produce sensaciones agradables. El sujeto es la sopa de morón. A mi sobrino sería el oí. ¿Ya? Oí. No hay OD. Esta oración no tiene OD. Tiene sujeto mental, de verbo mental, y tiene oí. A veces aparece el oí y no aparece el OD. Esto es oí. Seguido de otro oí. Hay dos oís. Hay dos. Ahí está acá. Más para acá. Hay dos oís ahí. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más tengo que hacer acá? No sé qué hacer, creo. Ya. Ya, chicos, está el oí le, está mi sobrino oí. La sopa de morón es el nu, el sujeto. El sujeto. A ver, vamos a seguir viendo acá las clases que estábamos presentando. Y aquí ahora sí, vamos a ver el OD y el OI. ¿Ya? El profesor detalló los temas para la investigación. ¿Cuál es el objeto detallado? Para hallar el OD, ¿cuál es el objeto detallado? Los temas. Es objeto directo. Objeto directo. De color rojo va a estar el OD. Amigos, me prometieron mejores propuestas. ¿Cuál es el objeto prometido? Mejores propuestas. OD. Nosotros vendimos. ¿Cuál es el objeto vendido? Los libros antiguos. Solo eso. En la feria circunstancial. Carlos le redactó un informe al coordinador el lunes. ¿Cuál es el objeto redactado? Un informe. OD. Construyeron un nuevo puente en las afueras de Ica. ¿Cuál es el objeto construido? Un nuevo puente. Ella respondió al interrogatorio con mucha seguridad. ¿Cuál es el objeto respondido? El interrogatorio. Sobre el interrogatorio, con mucha seguridad, es ser circunstancial de modo. Le felicitamos, le facilitamos, estoy leyendo mal, la información necesaria, estimada Lucía. Estimada Lucía, vocativo, lo quito, ya ni lo considero, ya ni me pongo a pensar en eso. ¿Cuál es el objeto facilitado? La información necesaria. Y la última, Francisco debía emplear todas sus herramientas, Renzo. ¿No? ¿Cuál es el objeto empleado o debidamente empleado? Todas sus herramientas. Ahí están los ODs. Ahora vamos a ver el OI, si es que existe. Chicos, no siempre está. Puede estar como pueden estar. ¿Ya? A ver, ¿a quién le detalló los temas? No dice, ¿no? No, no hay. No dice a nosotros, no se detalló los temas, no. En la B. ¿A quién prometieron mejores propuestas, no? ¿Quién recibe el objeto directo que es la mejor propuesta? Me. ¿Ya? ¿A quién le vendieron los libros antiguos? No dice a quiénes, ¿no? No dice quiénes recibieron los libros antiguos. No dice a ellos, a ellas. No dice. No hay.
Carlos redactó un informe. ¿A quién le redactó un informe? ¿Para quién? ¿Quién se benefició? A él o a ella. Y también si dice al coordinador, está doble OI. Ya, hay doble OI. La siguiente, construyeron un nuevo puente en las afueras de Ica. ¿A quién construyeron? A los ciudadanos, al alcalde, ¿a quién? No dice. Ella respondió al interrogatorio, ¿a quién? Al juez, no dice, ¿no? No dice. ¿Quién va a recibir? No dice. Le facilitamos la información, ¿a quién? Le facilitamos la información a ella. Le. Y la última, Francisco debe emplear todas sus herramientas, emplear eso, nada más, ¿no? No hay más. No hay hoy. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, el agente y el circunstancial, y casi ya acabamos. Me he demorado bastante, chicos. Si me pueden esperar un par de minutos, ¿no? Ya, porque ya estoy sobre la hora. El agente. El agente, ¿sí? Va encabezado por la palabra por, más la frase nominal, y aparecen las pasivas. Aquel hombre, sujeto pasivo, fue sentenciado. Esta es la cláusula, perdón, no es cláusula, es la perífrasis de pasiva. Y aparece el agente subrayado por el juez. Está dentro del predicado, chicos, y está con la preposición por. ¿Ya? Estemos muy atentos, siempre con por. No es el sujeto, es el agente. El diseño, esto sí es sujeto. Predicado, fue elaborado por el encargado. Perífrasis de pasiva, fue elaborado. Y el agente, que empieza con por. El circunstancial, puede ser una frase nominal, una adverbial, una preposicional, y siempre va a ser de tiempo, modo, etcétera, ¿no? Iremos a la iglesia el domingo. El domingo es circunstancial de tiempo. El circunstancial puede estar al final, como puede estar al inicio, puede estar al medio, ¿ya? Esos jóvenes viven muy lejos, circunstancial del lugar. En el instituto, circunstancial del lugar, estudiaba los días sábados de tiempo. Vamos a ver acá los complementos en cada oración y ya, pues, ¿no? En su cumpleaños, Enrique recibió los presentes en su casa. Objeto recibido, los presentes, o de. En su casa, circunstancial del lugar. A mis sobrinos les otorgaron una beca de estudios Mariela, ¿no? Ellos les otorgaron unas becas de estudio a mis sobrinos. El objeto entregado, una beca de estudios, o de. Voy a poner todos los ODs de rojo, ¿ya? Roberto le presentó a su hermana en aquella reunión. ¿Cuál es el objeto presentado? A su hermana. Nos enviaron todos los productos importados de decoración. El objeto enviado, todos los productos importados de decoración. Festejaron mis primos y mis tíos el matrimonio de Liz. El objeto festejado, el matrimonio de Liz. Reconocieron. ¿Cuál es el objeto reconocido? Los logros de Rosa. Garuó. No tiene. Garuar no tiene. Es intransitivo. No hay OD. Los docentes completaron absortos el formulario de inscripción. El objeto completado, el formulario de inscripción. ¿Sí? Ellos les contaron historias sorprendentes a los niños. Objeto contado, historias sorprendentes. Ya termino. Espérenme un ratito. Yo sé que me estoy demorando, pero esto es necesario. Esto es pregunta de examen y me tengo que quedar. ¿Ya? Por favor, espérenme. Mi tía pasaba los días tranquilamente en casa con sus cachorros. Pasaba los días. El objeto pasado, los días. Ahora, vamos a ver los circunstanciales. Ya ahorita ya me voy. Espérenme un ratito. Enrique recibió los presentes, no. Ya les otorgaron hoy. Vamos a colocarlo de color verde, como lo puse hace un rato. Le presentó, le es el oí. Es a quién le presenta, no, le va a presentar a su hermana, ¿a quién? A alguien, a un le, no sabemos quién es. Nos enviaron, es el oí. Ayer festejaron mis primos y tíos, no hay oí. Si ustedes reconocieron, no hay oí, evaluaron, no hay, los docentes completaron, no hay. Ellos les contaron aquí si hay un oí, a ellos les cuentan, y nada más. Luego están los circunstanciales, en su casa es el lugar. Ya, acá hay otro oí, a mis sobrinos hay doble oí, me había equivocado. En aquella reunión también circunstancial de lugar. Ayer circunstancial de tiempo. A ver, en la reunión circunstancial del lugar. Intensamente circunstancial de modo. En el norte del país, circunstancial del lugar. Durante la noche, circunstancial de tiempo. Absortos no es circunstancial. Esto no es circunstancial. Eso es un adjetivo que está con el verbo completaron. Es un complemento predicativo.
A los niños del colegio también es un OI. No me había olvidado de marcarlo, no lo había visto. También es un OI, así como lees. Mi tía pasaba los días tranquilamente, circunstancial de modo, en su casa, en casa, circunstancial de lugar, con sus cachorros, circunstancial de compañía. Terminamos entonces. Solamente para completar las preguntas, y ahora sí ya me voy, disculpen que me haya demorado tanto. Este Mira, tú tema, podría volver a la diapositiva 16. Pasó muy rápido. ya, a ver. Paso a la 16 y luego completo esto nada más, ¿ya? Un ratito. Sé muy rápido, sí, que sí, me estoy pasando de su tiempo, disculpen, qué vergüenza. Ya, a ver, tomen una captura Listo, mis gracias. y pasamos a nuestras preguntitas que nos quedan. Pregunta 7, clave. Pregunta 7 es la clase de predicado llamado verbal. En la pregunta 7, chicos, la respuesta es la C. ¿Ah? La pregunta 7 es la C. Esta es una pasiva y la pasiva siempre es predicado verbal. Pregunta 9. No tengo tiempo, solo me queda dar respuesta E, ¿ya? Y en la pregunta 12, la respuesta es la D. Ahí está. Esas son las respuestas. Si queda algo de duda, que yo creo que sí, cuando resuelvan las preguntas pueden acudir a consultas académicas. Bueno, muchachos, ahora sí, me despido, ya no les quito más su tiempo, que tengan una muy buena semana, nos vemos en unos días, Dios mediante. Muchas gracias y que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias por la clase, Miss. Cuídese. Gracias.